querido telepensante, miércoles 25 de enero. Yo sé que están todos preocupados por lo que dijo la canciller y ese audio que se filtró, y yo no entiendo por qué. Muchos dicen, justamente ahora que el presidente está en la CELAC en Argentina y expone a nuestro presidente a todo lo que está pasando. Pero esto es peor, se los explico. Gabriel Boric dio un espaldarazo al proceso insurreccional que se está viviendo actualmente en Perú. Los voy a poner un poquito en contexto por si es que no están enterados. Tras la caída del presidente Castillo, luego de que se le ocurriera la brillante idea de inhabilitar al Congreso para dar paso a una asamblea constituyente, razón por la cual el Congreso decide declarar inconstitucional el gobierno de Castillo, por lo tanto es retirado de su cargo de presidente. Luego de esto se desata inmediatamente un proceso insurreccional del pueblo peruano exigiendo una asamblea constituyente. Proceso insurreccional muy similar en relación a la violencia y a otras características más al proceso insurreccional que tuvimos en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019. Bueno, dicho todo este contexto para que se entienda la gravedad de la situación, vamos a ver entonces inmediatamente las declaraciones de Gabriel Boric en Argentina, en la cumbre internacional CELAC, en relación a estos hechos. Con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Ya es grave que Gabriel Boric esté apoyando la violencia. Sabemos que lo hace, indultó a parte de los responsables, pero que tenga este tipo de declaraciones en una instancia formal, internacional, diplomática, es muy grave. Obviamente esto trajo repercusiones internacionales. Gabriel Boric, no lo olviden, es tu presidente. Y parlamentarios le respondieron. En este caso les voy a leer el tuit de Jorge Montoya. Un gobierno deslegitimizado, sin aprobación de su población, ejemplo internacional de que la famosa Asamblea Constituyente es un fracaso, millones de dólares tirados a la basura, se suma a la perversa injerencia de asuntos netamente internos de nuestro país. Esto es un hilo. El segundo tuit del mismo parlamentario pretende internacionalmente desacreditar a nuestro gobierno soberano. No sean irrespetuosos y soberbios. A ustedes nadie los llamó a opinar y mucho menos a desinformar. Mucho cuidado. Al Perú se respeta. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, al tema de los audios, porque ya sabemos que cada vez que Gabriel Boric concurre a una instancia internacional nos deja en vergüenza. Entonces, la segunda vergüenza del gobierno merluciano. Esto no es responsabilidad exclusiva de Gabriel Boric y tiene relación entonces con los audios que se filtraron desde la Cancillería. Para poner nuevamente en contexto, el representante de Argentina en nuestro país estuvo opinando acerca del rechazo de este gobierno acerca del proyecto Dominga. Se refirió a que era un buen proyecto, que era muy bueno para las relaciones internacionales, que en realidad no era solo bueno para Chile y que obviamente hubiese sido mucho mejor que se hubiese aprobado. No vamos a discutir si estamos de acuerdo o en desacuerdo con esta opinión. Lo grave acá es lo que hizo la canciller Antonia Urrejola en conjunto, como me imagino su gente de confianza, quien es desligada de la institución luego de la filtración de los audios, la jefe de comunicación. ¿Ella es la responsable realmente? ¿Por qué le cortan la cabeza a la jefe de comunicaciones?
si los que se equivocaron fueron ellos o fue ella quien filtró el audio. Claramente la están responsabilizando a ella por algo que aún no sabemos si es real o no. Vamos a escuchar entonces parte del audio. Detalles, no, hoy día sí. No me traen los detalles, es que ¿sabéis qué? Basta, este hueón. No, sí se digo. Hace lo que quiere cuando tiene ganas y la explicación es que está loco. La pregunta es No, que si lo dice no, en el claro, avión, o que se la da simpático. tú dices en el avión más en modo off. Porque a los ya. argentinos nos une la selección chilena Ya, y las Islas yo lo Malvinas. escribí en detalle. Así, a propósito de que empieza que le habían tocado la oreja porque hablaban de ¿Quieres que le diga bien? por eso reaccionaron, Sí, reaccionaron. Tu embajador ataca directamente a la administración del presidente Boric en un tema políticamente muy álgido. Compromiso campaña. Sinceramente es inaceptable. A días además de que vamos a la CELAC Argentina. Ya con eso. Listo, voy a entender pocas palabras. Lo que le puse. Bueno, esta es la parte del audio que expone directamente nuestras relaciones diplomáticas. Graves, ¿no? Graves. No sé si más grave que los dichos de Gabriel Boric, porque se levantó una polémica en relación a que justo esto ocurre cuando Gabriel Boric se encuentra en Argentina. Pero si Gabriel Boric en Argentina se está exponiendo solo al declarar estas cosas en contra de Perú. Se los voy a poner de esta manera. Dejando de lado los errores diplomáticos de Gabriel Boric en cuanto al protocolo que ha incumplido en reiteradas ocasiones. Pero ya se filtró el año pasado un montón de información confidencial que compromete la seguridad nacional del Estado. ¿Se acuerdan? De hackers guacamaya, de hacktivistas en realidad. Boric además se ha equivocado en relaciones diplomáticas con países como Israel. ¿Se acuerdan de esta controversia? ¿Se acuerdan de todas las desprolijidades para el nombramiento de Gabriel Boric? ¿Se acuerdan del zorrón que tenemos como embajador en España? Bueno, podría seguir, pero a mí lo que en realidad me preocupa es la parte que está más hacia el final del audio. Se los voy a mostrar. Sí, pues. Nos sacó a la prensa. Pero si Moreira me dice, mientras hablaba yo la avisé, está siendo televisado. Yo vi la sesión. Entonces, ¿Y Quintana no te contestó? No. eso. Porque así, claro, porque así queda el hecho de que la ministra tomó la decisión de mandarlo a llamar. Como Qué si no suerte hablarla. que Quintana ya no sigue como presidente de la Y con Chaguán vamos a poder trabajar incluso mucho más tranquilo. Sí, Pero porque Quintana pide sigue en la favores, pero no comisión, se amurra. ¿verdad? Quintana es un amurrado. pero Quintana es una amurrada. Va a seguir en la comisión. ¿Quién Quintana? Porque aquí pareciera que todo el mundo está preocupado de proteger a Gabriel Boric, que está en una cumbre internacional. Pero en realidad lo que escuchamos aquí es que tiene negociaciones directas con Chaguán. Nombran al senador Jaime Quintana como amurrado. Con él no pueden negociar, no pueden hacer cosas. Sin embargo, el señor Chaguán les pide favores a cada rato y él no se taima. Esto es lo realmente preocupante para mí. ¿Por qué Chaguán les pide favores a cada rato y no se taima? Vale decir que no opone resistencia a nada de lo que el gobierno les está pidiendo. Esto es lo que a mí realmente me preocupa. Más que exponer al merluzo en lo que está pasando en la CELAC si se expone solo. Esta es la explicación que tenemos que escuchar, esta es la explicación que tenemos que pedir. Y con respecto a esto, nadie se ha pronunciado. Señor Chaguán, queremos una explicación. ¿Qué tipo de favores le está pidiendo usted al gobierno? Porque esto es grave. Vamos a ver las declaraciones del ex canciller, actual senador, José Miguel Insulza, que se refirió a los hechos. Ese tema, no voy a hablar de ese tema, es un problema de la Cancillería, ellos tendrán que resolverlo, solamente he lamentado profundamente la forma en que fue tratado el presidente de la Comisión, la forma injusta en que fue tratado el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Quintana, que ha hecho un excelente trabajo. ¿Por qué injusta la forma en que lo trataron? Porque lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, y no lo he visto nunca ni amurrado, ni indispuesto, ni nada por el estilo. La verdad es que me asombra que se lo haya atacado así. Senador, quería aprovechar de preguntarle, a esta hora sigue votándose. Yo no sé a qué se referirán con que Quintana está taimado, pero bueno, me parece que lo que dicen de él no es tan grave, siendo que él es PPD, o sea, es de izquierda, en relación a lo que se dice Chaguán. Vamos a ver lo que dijo el propio senador Quintana. No voy a destinar tiempo a referirme al adjetivo que un equipo de personas del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene con respecto a este presidente que apoya al gobierno, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino más bien referirme a cómo se dieron las cosas, digamos, en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores el pasado jueves.
Lo más preocupante es que la política exterior chilena está en manos de un grupo de novatos irresponsables que se concertan de manera vulgar para dañar la imagen del embajador de un país amigo. A mi juicio eso es lo más preocupante y nos torna en una situación bastante compleja, delicada, toda vez que el presidente de la República se encuentra también en el vecino país de Argentina. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice la propia canciller Urrejola. Salida del gabinete afirman que la responsabilidad y la gravedad por este hecho no se agota en la jefa de comunicaciones. ¿Usted va a dar un paso al costado y si conversó esta crisis con el presidente Gabriel Boric? Gracias. Por supuesto que conversé con el presidente, yo no voy a presentar mi renuncia, pero como todos los ministros, nosotros estamos en nuestros cargos mientras contemos con la confianza del presidente de la República, y esto no es una excepción. ¿Se dan cuenta de que Gabriel Boric desvincula a sus ministros, a su personal de confianza, exclusivamente cuando dejan de ser personal de confianza? No si se equivocan, no si tienen errores graves como este. Entonces, da lo mismo que se equivoquen, da lo mismo que nuestro país esté en riesgo, da lo mismo la imagen internacional que estamos entregando, eso no importa. Lo que importa es que ella mantiene la confianza de Gabriel Boric. Esto ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones. De hecho, la salida de varias personas de varios cargos no han sido por errores. Por ejemplo, la salida de la subsecretaria, que ha sido tan polémica. Salió ella y no salió Giorgio Jackson. Les traje entonces una pequeña noticia que están aún en desarrollo, pero tiene relación con las relaciones internacionales, valga la redundancia. En la medida que se vaya desarrollando o concluyendo este tema, se los voy a comentar, por supuesto. Chile aún espera la respuesta oficial de México, Malasia y Nueva Zelanda para formalizar las famosas side letters. Se los traje a propósito de las relaciones internacionales. Aún no sabemos qué pasa con esto. Estamos a un mes de que se firme el tratado. Se los dejo ahí. Hoy se vota en el Congreso el proyecto que pretende mejorar las políticas en contra del crimen organizado. La normativa permitía a las Fuerzas Armadas en un tramo fronterizo determinado realizar controles de identidad, registrar y detener a quien amerite, en colaboración con la PDI. ¿Qué es lo que pasó? Parlamentarios de oposición presentaron numerosas indicaciones y afirman que es necesario mejorar la norma. ¿Por qué? No contiene una protección jurídica a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, obviamente, y tiene problemas de competencia y de redacción legislativa que eximen al presidente de la República de cualquier responsabilidad política. La indicación fue ingresada, pero según han señalado personas de distintas bancadas opositoras, es insuficiente porque no contempla una adecuada norma jurídica que respalde a los uniformados en estas labores. Me parece bastante razonable, por no decir maravilloso, porque es lo que hemos visto a partir desde el 18 de octubre, que las autoridades, ¿cierto?, mandan a las Fuerzas Armadas y Carabineros a actuar, pero no los respaldan políticamente. Y hoy día vemos a funcionarios como Maturana con 12 años de cárcel por el caso Campillay. Por ejemplo, un caso absolutamente ideológico. ¿Y quién es la responsabilidad política de esto? ¿Quién le pidió a los funcionarios que fueran a actuar frente a los hechos graves de violencia que se vivían en aquel entonces? Porque esto fue bajo el marco del 18 de octubre. Si le vamos a pedir a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden público que vayan a resguardar las fronteras, esperemos que no vaya derechos humanos a sacar fotos y a perseguirlo y a proteger los derechos humanos de los inmigrantes por sobre los intereses de nuestro país. Y cuando digo derechos humanos, no es que esté a favor de la violación de los derechos humanos. Me refiero a que sabemos, ustedes telepensantes lo tienen más que claro, que esta organización se defiende básicamente al activismo y a defender a los delincuentes. Vamos a ver de inmediato las declaraciones de la parlamentaria Gloria Navellán. En esta desesperación del gobierno por pasar proyectos de ley cuyo trabajo prelegislativo no ha sido bueno, uno de ellos es el de infraestructura crítica, ¿me podrán creer que el ministro subrogante del Interior se paró de la comisión y se fue porque no le gustó que se aprobaran algunas indicaciones presentadas por los diputados? Esto no puede ser. O sea, a ver, el gobierno tiene que entender, el trabajo prelegislativo es importante. Y si nosotros presentamos muchas indicaciones es porque el proyecto tiene problemas.
Por lo tanto, se molesten o no se molesten, se paren de la mesa o no se paren de la mesa, nosotros vamos a votar como corresponde. Punto final. Bueno, telepensantes, y con esto me despido el día de hoy. Les doy las gracias por acompañarnos. Quiero recordarles suscribirse a nuestro canal, ponernos un comentario, dejarnos sus likes. Recuerden que es absolutamente gratuito y ayuda muchísimo a la causa de la defensa de las ideas. Recuerden que si existiese la ley de medios, este tipo de contenidos no existiría. Entonces, los dejo con la misión de apoyarnos y acompañarnos en esta batalla de las ideas. Obviamente para el día de hoy les traje un video, pero quiero invitarlos a ver la carta al telepensante de la Vane ayer, que está muy interesante en relación a los globalistas y los soberanistas y a la postura de esta supuesta centro derecha. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Adiós. Miren esto que es una locura y te muestra descarnadamente lo que se vive en Cuba, lo que es el comunismo. Esta chica, extranjera, turista, le regala a esta nenita, no sé, cosas para pintar, unos lápices de colores y se pone como loca. No lo puede creer, algo que seguramente ustedes, yo y mucha gente de nuestros países, cuando éramos chicos teníamos acceso. En Cuba ni siquiera pueden pintar, los nenes ni siquiera pueden tener cosas básicas y se sorprenden, se emocionan con esto. Eso es el comunismo, ese es el comunismo de Cuba que tantos defienden. Es pobreza y humillación, nada más.